Señor, para con nosotros. Gracias porque esto es siempre bueno para nosotros. Tu palabra, Señor, nos llena, nos motiva y te pido que tú sigas siendo con cada uno, que nos permita, Señor, el día de hoy aprender, que nos permita, Señor, ser conductos y que podamos llevar esa buena noticia a toda criatura. Te alabo, te bendigo, pongo en tus manos, Señor, nuestras vidas. Como alumnos, permítenos entender, atesorar lo que se nos da y también, Señor, pongo en tus manos a nuestra hermana Sherry, que ella pueda transmitir lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo el lugar. Subo mi volumen ya. Okay. Pues bien, hermanos, como la otra vez voy a subir una presentación para que tengan algo, visual para ver, aparte de mi, bueno, vamos a decir hermosa cara. Este, entonces, ahorita doy para que oh, lo tengo que jalar un poco arriba para ver el botón. Ya. Y como dijo nuestro hermano Kalin, ahora vamos a ver un poco sobre la geografía y el trasfondo político y religioso. Y al final, que a lo mejor ya va a ser la otra semana, será un poco de cronología. Y primero, para hablar de la geografía, vamos a hablar un poco del tamaño de Palestina, del pueblo de Israel, en los límites que tenía en los tiempos de Jesús, porque no es un lugar muy grande. De norte a sur son como 280 kilómetros. Y estaba buscando para comparar, y yo sé que tenemos hermanos de diferentes partes, ¿no? Pero siento que muchos o conocen a la Ciudad de México o han vivido ahí o viven ahí cercas, ¿no? Entonces, de la Ciudad de México a Querétaro son 217 kilómetros. Entonces estaba un poco más de esa distancia, ¿no? Como 60 kilómetros más allá de Querétaro, del centro mero de la Ciudad de México, y eso sería de norte a sur para la tierra de Israel. De la costa mediterránea hasta el mar de Galilea son como 47 kilómetros, que no es casi nada, ¿verdad? Y de la costa mediterránea hasta el mar Muerto, ahí se hace un poco más ancho, son como 87 kilómetros, que sería como la Ciudad de México a Cuernavaca, que son 86,7 kilómetros según la computadora. Y bueno, está un poco más de la mitad de eso, la parte superior. La tierra de Palestina se puede dividir en cuatro este, columnas geográficas, se puede decir, en cuanto al tipo de tierra que hay. Cerca de la costa tenemos lo que conocemos como la zona costal y la mayor parte de eso es lo más verde que hay en la tierra de Israel. Se puede ver en el mapa que muestra, pues, más o menos cuánto hay de lluvia o cuánto hay de aridez, que la zona costal es, pues, casi lo más verde, pero que hay una franja que se incluye en eso, aunque no todo es costa, que cruce allá arriba. Creo que voy a agarrar mi apuntador, si puedo. Creo que no me va a salir. Bueno. No sé qué estoy haciendo. Mm, Aquí está. Laser pointer virtual.
esta zona que cruce aquí arriba. Y aquí es donde pues puedan hacer que los granos, los cereales se crecen, los olivos, las uvas, no que no se dan en algunas otras partes, pero aquí es donde se dan bien padre, ¿verdad? Y árboles frutales. Si uno se pusiera en el monte Carmelo, podría ver el valle de Jezreel, que es la parte que cruce que vimos ahí arriba, y así se verían los campos y se ve que hay mucho verde. La llanura de Sarón está un poco más al sur sobre la costa y también se ve muy fértil. La costa filistea se conoce así porque es ahí donde estaban los filisteos, que escuchamos más de ellos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es esta sección aquí y también es verde. La, Céfala, que está un poco más adentro, no tanto en la mera costa como algunas de las otras cosas aquí se puede apreciar. También es bueno para los cultivos. este, pero un poco menos que las zonas más pegados a la costa. Sin embargo, sí hay bastante comida para las ovejas y otro ganado. Más al sur ya vamos pegando con desierto. Es la Negev occidental. Es cerca de la costa, pero aún así es desértico. La segunda franja que podemos ver es Galilea, aquí al norte, Efraín, por aquí, las montes de Judá y aquí en la parte donde está el apuntador, y el Negev oriental abajo. Toda esa zona se conoce como la zona montañosa central. Y es más o menos donde corre el amarillo y el café, mucho del café. Y aquí pues podemos apreciar en Galilea todavía a lo mejor por el mar de Galilea, que en verdad es un lago, no es un mar, pero a lo mejor por esa agua está un poco más verde. En Efraín ya empezamos a ver rocas y un poco más de colinas. Y no que la parte que se conoce como los montes de Judá, pues hay muchos montes, es más desértico. Cuando Jesús dio la parábola del buen samaritano, cuando iba un hombre caminando de Jerusalén por los montes, sería por lugares así donde le salieron a su encuentro los ladrones. Podemos ver que hay lugares donde se podrían esconder muy bien entre esa zona. Y el Negev oriental es desértico, pero sí un poco más con colinas y lugares así. Después llegamos a la parte que se conoce como la depresión del Jordán. Y no es que estaba deprimido el Jordán, sino, bueno, de ánimo, ¿no? Sino depresión porque se va bajando. Pero antes de bajar, eh, bueno, antes de hablar de cómo va bajando, la depresión del Jordán es parte del gran valle del Rift. Entonces empieza y se ve mejor en la segunda mapa. Eh, Empieza y se va bajando, y se va
llega a parte de África y se va bajando cada vez más ese como grieta, aunque no siempre se ve la grieta, en partes es más obvio, pero sí es una gran grieta que tiene la tierra. Pero para bajar empieza en el punto más alto de Israel, que es el Monte Hermón. El Monte Hermón tiene una altura de 2.814 metros. La altitud media de la ciudad de San Luis Potosí es 1.864 metros. De la Ciudad de México es 2.240 metros, porque sí está más altito. Poco, sí lo puedo decir. Mi mamá dice que en la escuela les enseñaron en inglés, no sé qué haya, y les decían que se llama Popocatépetl, pero es Popocatépetl. Ya me salió más o menos. Este, son 5.393 metros, entonces está más alto. Pero aún así, el Monte Hermón sí llega a tener nieve y eso es importante porque cuando esa nieve va derritiéndose en primavera, se va alimentando a un pequeño río que desemboca en el mar de Galilea, de lo cual desemboca el río Jordán y llega al mar, ajá, al mar Muerto. Entonces, el valle de Ule, que tampoco está hecho de hule, es arribita del mar de Galilea. Pero dicen que esta zona ya se va secando cada vez más. El mar de Galilea, como decíamos, no es un mar, es un lago, pero en Israel se conocía como un mar. Y sí es bastante grande. Está levantando el físico su mano Khalid. Vamos a escucharlo. Hermón. Hermón, esta es la acotación del Salmo 133, cómo es que desde el prendimiento de la nieve, desde que se comienza a hacer agua, Dios toma esa figura, la que va a decir, Ajá. como ese rocío de Hermón, que va desciende sobre los montes, Sí. y baja, y luego, ¿verdad? Que genera vida. Ah, muy bien. Sí lo escucharon porque estaba, No se escuchó nada. no se escuchó nada. Lo dijiste mucho más mejor tú. O te paso la compu. Baja volumen. Ajá. Eh, Estaba pidiéndole a Sherry que hiciera la acotación. No sé si me escucha ahora. Sí, 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 ya ¿Sí se se escucha escucha? mejor. Mm, ¿Sí ¿Sí se escucha? A ver, Sí, habla, se escucha. habla, habla. Bueno. Sí se escucha. Ajá, sí. Muchas gracias. Sí, Que tuve que apagar el volumen aquí. Ok. En Salmo 133, cuando habla sobre la unidad de un pueblo unido como hermanos o la familia, hablando del pueblo judío, se hace esa representación en el Salmo. El rocío, el cual desciende sobre los montes de Hermón y desciende y termina haciendo esa parte, ¿no? Donde recibe bendición y vida eterna. Es esta parte geográfica que nos hace entender cómo el ciclo del agua genera vida a su paso, porque es un sistema de riego natural. Obviamente en la escritura se nos dicta, ¿verdad? Que es un sistema de riego natural puesto por Dios. Y él lo que pide es eso, unidad, para que él pueda seguir abasteciendo
de esa vida, de esa cultura, así como lo veíamos, ¿verdad? Empieza con hielo, al derretirse se precipita en forma de agua y riega no solamente el lago, el mar de Galilea, sino que son las aguas del mismo río Jordán, que es donde bautizaba Juan y Jesús. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Gracias. Muy bien. Voy a volver a subir mi volumen. El mar de Galilea es conocido por sus tormentas repentinas, lo cual mencionaremos seguramente más adelante también. Y tiene forma de pera, más o menos, y es aproximadamente 21 kilómetros por 11 kilómetros de tamaño. Entonces sí está grandecito. Y después tenemos el río Jordán. Eh, el promedio del río Jordán de anchura es como de 8 metros. Pero hay momentos como cuando Josué y los israelitas cruzaron, que era en mera primavera, que estaba bajando todo el agua y se hacía más recio y más ancho y más, ajá, más profundo. Y por los lados del río sí hay, como se dice, hay lugares que son verdes, pero un poco alejándose un poco de la orilla, también hay lugares como y ese se conoce como la Arabá. Y llegamos al Mar Muerto. En el Mar Muerto, aunque no sabes flotar, flotas, porque ahí todos flotan. Y eso sin payasos tenebrosos. Pero lo que pasa es que todos los minerales, todos las sales que vienen arrojándose desde el Monte Hermón y pasando por todo ese trayectorio, se quedan y se acumulan en el Mar Muerto porque no tiene salida. Ahí se estanca el agua, se evapora, se vuelve al ciclo por evaporación y por entrar ya en las nubes, pero los minerales obviamente no suben, por lo menos la mayor parte y sales y quedan en el agua y ustedes si no han hecho el experimento, pongan mucha sal en agua, y ponen un huevo y va a flotar, es más denso. Entonces la gente, aunque no sabe flotar, ahí flota. También dicen que el lodo del Mar Muerto está bueno para ¿cómo se dice? Eczema, o cómo se dice eso, donde como que les sale irritado el piel con escamas y que da mucho comezón. Ajá. Dicen que es bueno para eso. Y produce tanta sal que hasta se vende como producto, pues el sal del Mar Muerto para meterlo los que tienen tina de baño, para meter un poco para relajarse. Del otro lado del Jordán, sobre todo pegado al sur, tenemos la zona que conocemos como Transjordania. Y ahí, hay, es muy difícil cruzar por los cañones así como se ven aquí. O sea que uno va caminando arriba y de pronto hay una grieta en la tierra y pues tienes que desviarte para poder cruzar. Entonces no está muy poblado, por lo menos en la parte sur. Más arriba, del otro lado del Jordán tenemos Perea, donde sí hay gente, y Decápolis, más pegado al mar de Galilea, donde sí hay bastantes personas. También está el valle del río Jaboc, uno que se ve
también en el Antiguo Testamento. Y eso era la cuarta franja, la Transjordania. Uno puede decir, bueno, es un lugar chico, es un lugar, pues que no se ve, sí crece algo de grano y todo, pero no se ve como un lugar para codiciarlo y todo. Este, ¿Por qué es importante su ubicación y por qué tenían tantas broncas con otros pueblos en el Antiguo Testamento que los querían conquistar? Y se explica porque sabemos que en un tiempo estaban fuertes los babilonios, ¿verdad? Que estaban en esta zona que estoy moviendo el cursor. Después los de Asiria, que estaban más arriba aquí. Y después los neobabilonios, como que se revivió Babilonia. Mientras que al sur estaba Egipto, también un jugador fuerte en este, los movimientos de los pueblos, ¿verdad? Entonces, si estos al norte, que en sus momentos de fuerte querían pelear con Egipto o viceversa, o incluso si querían hacer comercio con Egipto y viceversa, pues tenían que pasar por la tierra de Israel, porque por el desierto de Siria no podían pasar. El pueblo de Israel, aunque hay partes medio secos, es parte de la media luna fértil de que nos hablaron tanto en la escuela, ¿verdad? Entonces, ya sabemos todos de Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos, pero para poder viajar para Egipto se tenía que ir así de un lado a otro del río Jordán, pero en territorio de Israel. Entonces, pues era un punto estratégico para, para los poderes grandes. Había dos vías por los cuales, dos principales carreteras por los cuales viajaban. Uno era el Vía Maris, que como suena, estaba junto al mar, ¿verdad? Y, iba de Egipto hasta Babilonia. Y el otro era el camino real que iba desde Damasco hasta Egipto y Arabia. Entonces, cuando vinieron los tres reyes del oriente y un ángel les dijo que regresaran por otro camino, no sé por cuál vinieron, pero se fueron por el otro. Pero ya vimos las divisiones geográficas y cómo estaba la tierra. Ahora vamos a ver las divisiones políticos, o sea que las regiones en que estaba dividido. Y Judea estaba al sur, incluye Jerusalén, Belén, Betania, Jericó y el pueblo de Efraín, aunque la zona geográfica estaba un poco más arriba. Y yendo para el norte tenemos Samaria. Más al norte está Galilea. Mm, en su mayor parte al otro lado del río Jordán está la región que se conoce como Decápolis. Decápolis se llama así por que tenía 10 ciudades, a veces más, a veces menos, pero tenía 10 ciudades principales y estas ciudades eran más de gentiles que de judíos, aunque sí había población judío ahí también. Bajando del otro lado del Jordán tenemos Perea y nos habla la Biblia un poco del ministerio de Jesús en Perea. Como decíamos, los tres evangelios sinópticos nos hablan más de cuando Jesús andaba en Galilea y Juan nos da más detalles sobre su ministerio en Judea, pero como si se
también incluyen Perea y Decápolis. Idumea, en tiempos del Antiguo Testamento era Edom. Y lo menciono nada más porque de ahí era Herodes el Grande y lo vamos a mencionar en un ratito. Vamos a hablar un poco de cómo era el mundo en que nació Jesús. En cuanto a cultura e idioma, había mucha influencia griego. El griego se extendió, si nos acordamos de nuestros libros de historia en la escuela, por Alejandro Magno. Su papá vino de Macedonia, conquistaron Grecia y después el mundo fue el límite, ¿verdad? Y donde iba Alejandro, iba nombrando ciudades, Alejandría, iba enseñando a las poblaciones a hablar griego. Algunos han dicho, o por lo menos lo he escuchado expresado, que el idioma griego es una de las más expresivas en cuanto a tener una palabra exacta para cada concepto. Lo podemos tal vez apreciar un poco en el hecho de que tienen 4 palabras para el amor. En español, sabemos que todos, sabemos querer, pero no todos sabemos amar. O sea que por lo menos hay 2 palabras. En inglés, amamos a los helados, amamos a los hijos, amamos a los cónyuges, casi usamos la misma palabra para todo. Entonces, sí se puede ver que pues los idiomas varían en su forma de expresarse y el griego sí es un lenguaje rico que ayuda pues llevar el mensaje, aunque ya lo tenemos en traducciones y eso también está bien. El gobierno era romano. Roma, después de Alejandro Magno y después de algunos otros eventos y mucho tiempo, pues ya estaba pues apoderado de gran parte del mundo conocido. Y eso, ¿en qué ayudó que Jesús haya nacido cuando eso fue el caso? Pues ayudó porque había unidad de gobierno, o sea, no se necesitaba pasaporte para ir de un lado a otro, tanto porque pues todo estaba bajo el mismo gobierno. En los tiempos de Jesús gobernaban desde Galia hasta Mesopotamia. Y los romanos también eran buenos para construir caminos. Hay cachos de caminos que construyeron los romanos que siguen hasta hoy día. El camino, bueno, voy a decir de apio y eso es una verdura, pero un camino que hicieron cerca de Roma. En Gran Bretaña también hay restos de caminos de los romanos. Y a nosotros no nos duran los caminos que las carreteras los tienen que arreglar constantemente, ¿verdad? Pero eso ayudaba porque se podría ir de un lado a otro, ya que estaban llevando el evangelio, estaba pues más fácil trasladarse y también en barco. Y vemos que Pablo también viajaba a veces en barco. El gobierno romano, sabemos que Roma es en Italia, ¿verdad? Y en Italia ahora hablan italiano, pero en aquel entonces hablaban latín. Sin embargo, no se quebraron la cabeza los romanos, dijeron, todo el mundo sabe griego, pues vamos a hablarles en griego también. Entonces el griego koineo común era la lengua oficial para los negocios, para trámites, para muchas cosas en el cercano oriente. Muchos sabían otro idioma también, pero el lenguaje que tenían en común con otros para poder hacer tratos y negocios era el griego.
El pueblo judío no estaba muy feliz porque estaban bajo el yugo romano. Los romanos dejaban algo de autonomía a los pueblos que gobernaban, pero se reservaron el derecho de poder y quitar reyes y poner procónsules y procuradores para tener control. El procónsul de Siria tenía ciertas responsabilidades en cuanto a Palestina y Herodes el Grande había sido puesto como rey por los romanos, que es interesante porque antes había estado en contra, era muy astuto, o sea que mal hombre en muchos aspectos, pero sí, bueno para cambiar de lado y que le acepten y hasta le hacen rey. Pero el pueblo judío estaba esperando el Mesías, pero no como nosotros conocemos al Mesías. Ellos estaban buscando un libertador, no de sus pecados, sino del yugo de los romanos. Quería que pateara a los romanos para allá, de regreso a Italia. Por eso, en parte, muchos no lo aceptaban porque no encajaba con su idea de cómo iba a ser el Mesías. Vamos a hablar un poco de Herodes el Grande. Volveremos a tocar el punto de él cuando llegamos a hablar de la vida de Cristo, pero él gobernaba todo Palestina menos Decápolis y algunos otros lugares como Damasco. Y como decíamos, el procónsul de Siria se encargaba de las partes que él no, y tenía cierta supervisión sobre él. Herodes el Grande no era judío de nacimiento. Él adoptó la religión de los judíos, pero muchos piensan que era más para agradar a los judíos que por convicción, por en verdad querer seguir a Jehová. Por ser de Edom, que en los tiempos de Jesús se conocía como Idumea, era descendiente de Esaú. Entonces, pues sí, tenía parentesco con el pueblo judío, pero muchos no lo querían por lo mismo. Se casó con una princesa de la línea de los Asmoneos. Bueno, se casó con varias personas, incluso si bien me acuerdo, una sobrina suya, pero sí, con una princesa de la línea de los Asmoneos, que son los macabeos. Eso sería un buen curso también, el periodo entre los testamentos, porque son 400 años en que pasaron muchas cosas. Y no les voy a contar todo ahorita, pero sí cabe mencionar un poquito. Después de que se murió Alejandro el Grande, se dividió su eh, básicamente entre 4 generales suyos, todo el territorio que había conquistado, y 2 de ellos sobresalieron, que eran los Seleucidios, bueno, y los Ptolomeos, que los Ptolomeos eran en Egipto y los otros estaban en Siria. Y ellos, pues uno al sur de Israel, otro al norte y peleaban. A veces Israel estaba bajo uno, a veces bajo el otro. Eh, Llegó el tiempo en que predominaron los que estaban gobernando a Siria y llegó uno que se llamaba, a ver, ayúdame con el nombre, Antíoco el 4, que quiere decir que había 3 antes de él, ¿verdad? Pero él no quería al judaísmo, quería arrancarlo, mandaba que quemar los libros de la ley, puso un montón de leyes en contra del judaísmo y lo peor es que sacrificó un cerdo en el templo. Sabemos que el cerdo es un animal impuro para los judíos
y pues sacrificó el cerdo. Y en ese punto ya decidió un hombre que eso era demasiado. Y se puso en rebelión junto con sus hijos. Su hijo llegó a ser un poco más, uno de sus hijos llegó a ser más conocido que él porque le llamaban el Macabeo, el martillo. Entonces, la familia, aunque el nombre de la familia era Asmoneo, se conocieron como los Macabeos. Sabemos que podemos leer un poco de su historia, aunque no es palabra de Dios, pero en los libros de Macabeo que tienen en la Biblia católica, ¿no? Y ellos pues gobernaban por varios años. Bueno, primero tenían que rededicar el templo, que es una cosa que se está festejando en esas fechas, ¿no? La Hanukkah. Ujú. Pero, en fin, ellos gobernaban como familia hasta que llegaron dos que estaban peleados de que vas a gobernar tú. No, yo voy a gobernar. Y se les ocurrió decir a los romanos, ustedes deciden cuál de nosotros debe de gobernar. Dijeron los romanos, mejor nosotros, y los quitaron. Entonces, eso son 400 años en una, ¿qué? 4 minutos. Bueno, Herodes buscaba agradar a los judíos reconstruyendo el templo. Para construir cosas era muy, bueno. Para otras cosas no tanto, pero no quiero arruinar lo que vamos a hablar de él más antes. Entonces me guardo el chisme para ahorita. Después de su muerte, Herodes el Grande dividió su reino entre sus hijos. Bueno, obviamente no ya muerto, pero antes, o se dividió. Galilea y Perea se entregaron al tetrarca Herodes Antipas. Felipe era tetrarca sobre mucho territorio al noreste del mar de Galilea. También dio Judea, Samaria y el norte de Idumea a su hijo Arquelao, pero los romanos lo quitaron porque estaba más peor que su papá. Y en lugar de Arquelao le pusieron un procurador o gobernador romano. Y por eso, ya cuando llegamos más adelante a cuando Jesús muere, ya no hay rey en esa parte, sino está Pilato como gobernador. Vamos a hablar un poco de las religiones que ya habían en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús llegó, pues obviamente llegó al pueblo de Judea, donde estaban, pues eran judíos, ¿no? Pero en su alrededor, como ya había mucho movimiento, otras cosas que podemos ver, y sobre todo ya después que se lleva el evangelio a diferentes partes, había quienes adoraban al panteón este, greco-romano. Hemos aprendido, ¿eh? Panteón es un conjunto de dioses, ¿no? Sí, no es, bueno, también es donde se ponen los muertos, pero ese es otro uso de la palabra. Este, ya para los tiempos de Jesús y de los apóstoles y Pablo, para esas fechas muchos ya habían dejado de creer en ellos. Esto es toda la metodología que nos enseñan en la escuela también. Pero en Hechos vemos dos ocasiones en que todavía tenían sus seguidores estas religiones. En Listra, donde quieren sacrificar a Pablo y andaba con Silas, ¿verdad? O con Bernabé. Bueno, pensaban que eran Júpiter y Mercurio, ¿no? O
Bernabé todavía. Y querían hacerle sacrificios, que quiere decir que sí estaban creyendo todavía en esos dioses. Y en Éfeso, donde había culto a Diana, ¿verdad? Intereses económicos también, pero sí había culto a Diana. Una cosa que estaba fuerte en los tiempos de Jesús y despuesito era el culto al emperador romano. Eh, Jesús nació cuando estaba gobernando César Augusto y es el primero a quien adoraban, o sea que de plano adoraban como Dios. Pero eso, pues ya que empezaron, no lo querían quitar y provocaba mucha de la persecución romana contra los cristianos, porque los romanos, como decíamos, daban muchas libertades y bueno, tú crees en X, Y, Dios, está bien, pero tienen que adorar al emperador también. Y no podían entender una religión monoteísta, que solamente Dios, ¿verdad? Entonces, cuando los cristianos no querían adorar al emperador, no lo entendían y no lo aceptaban y perseguían. Otro tipo de religión que había en esos tiempos se llamaban religiones de misterio y eran varios. Casi todos esos venían del oriente y unos ejemplos eran el culto a Cibeles, culto a Isis o Osiris, o a veces le conocían como Serapis, este, y el mitraísmo, que era muy popular entre los soldados romanos. Eso era una adoración del sol. Unas características que tenían esas religiones en comunes eran prácticamente los masones de sus tiempos, porque tenían muchos rituales, fórmulas, purificaciones, cosas secretas, se iban revelando a los iniciados a algo y después un nivel más alto y cosas así. Pero también muchos de ellos mencionaban a un Dios que se murió y se resucitó, pero no exactamente como Cristo, sino más como los mitos de griegos, donde reflejaba el año y cuando se muere el grano y todo, y cuando vuelven a salir las plantas. Este, Regresé a Herodes. También había adoración a lo oculto, también había ocultismo. Los romanos, a ellos les gustaba destripar los animales y predecir el futuro de lo que veían ahí, o también veían cómo volaban las aves y lo tomaban como señal de algo. Los griegos tenían oráculos, que eran gentes que hablaban como profecías difíciles de entender a veces, pero que ellos pensaban que también decían lo que iba a pasar en el futuro. Del oriente vinieron los horóscopos que nos persiguen hasta el día de hoy. En Egipto les gustaba escribir palabras mágicas y en papiros y colgarlos en su cuello y cosas así. Y en Éfeso podemos ver que tenían libros de magia que muchos destruyeron cuando aceptaron el Evangelio. Pero esas religiones no satisfacían a la gente. Entonces, también entre los griegos había muchas filosofías y esas ideas se iban, pues, disparamando por todo el mundo conocido de aquel entonces. El platonismo, para esas fechas ya era uno un poco viejo, pero conocido todavía, y decía que bueno, obviamente no vamos a explicar todo de cada filosofía, pero un punto principal de cada filosofía. El platonismo hablaba mucho de patrones, que todo lo que hay en este mundo que podemos ver y palpar y todo,
existe en ideal, pues por ya no llamarlo otra cosa, el cielo o otro lugar no tan físico, ¿no? Entonces hay una silla perfecta, ¿verdad? Y todas las sillas de todas las formas que tenemos, en alguna manera, son copia de ese ideal. Este, el gnosticismo, ya hablamos un poco de ello, es como una fusión entre filosofía y religión, y la salvación venía por medio del conocimiento esotérico y la materia es mala. El neoplatonismo, pues que ya era la modificación del platonismo clásico, era más dualístico. Lo que venía de Persia y todo esa región tenía mucho dualismo, entonces algo de eso había infiltrado esas ideas griegos y combinaba la idea del platonismo de tener un ideal y copias con dualismo de luz y oscuridad. El epicureísmo, su filosofía era que la cosa más buena es el placer, y el placer lo definían como falta de dolor. Eso a lo mejor ayudaba un poco a que no llegaban a extremos tan mal, porque si, bueno, uno tiene placer en beber, por decirlo así, pero el beber te causa después náuseas y todo eso, pues eso no es falta de dolor. Este, pero también el epicurismo, incluía ideas protoevolucionarios, o sea que pensamos que la idea de la evolución empezó con Darwin, pues le habían ganado ya un poco. Y era una filosofía muy materialista y determinística, o sea que determinística quiere decir que no tienes voluntad propia, o sea que lo que será, será, ¿no? O sea que va a pasar porque va a pasar. Ajá, el destino. Lucas, ese es tu destino. No, esa es otra cosa. El materialismo, pues se entiende, si están buscando placer, pues eso se encuentra mucho en el mundo material, ¿no? El estoicismo pensaba que el universo no está guiado por un Dios personal, pero sí hay alguna fuerza que pues precisamente ordena todo, decreta todo. Y entonces también es muy determinística, muy de que va a pasar, porque va a pasar, porque es mi destino. Sus adherentes buscan controlar sus emociones. Si piensen, no sé cuántos han visto Star Trek, si piensan en el señor Spock, sobre todo de la serie original, donde mostraba todavía menos emoción que en las últimas películas, él se podría considerar casi un estoico. Los cínicos eran muy individualistas, eran rudos, buscaban que el mundo les apoyaba porque lo merecían, querían acabar con los deseos, acabando con las demandas de conformarse a las reglas de la sociedad, o sea que hacían lo que se les pegaba la gana y muy cínicamente. El escepticismo, siento que todavía lo tenemos muy presente hoy día porque decían, pues lo que yo vivo no es lo mismo que tú has vivido. Entonces no tenemos las mismas experiencias, entonces lo que conocemos es diferente y por eso mi verdad no es tu verdad. No hay una verdad porque la verdad es diferente para cada quien. Y siento que hay mucha gente que piensa así hoy día todavía. Yo creo, no, sí tengo 8 minutos todavía. Entonces, a lo mejor sí alcanzamos los grupos dentro de los judíos. Porque como decir, Tomar un poco estas ideas. ok, está comentando Kalim, que creo que si no pones un micrófono no lo escuchan,
Está comentando que tal vez en lugar de avanzar hay que, pues recalcar que algunas de esas ideas, aunque sean filosofías muy antiguas y todo, persisten en la iglesia hoy día, ¿verdad? Este, pues sí podemos ver que hay todo un sector de los que se llamarían cristianos que creen que todo es determinado por Dios, pero todo determinado y niegan que hay libre albedrío que nos da la oportunidad de escoger. Entonces, sabemos que últimamente Dios tiene control, pero nos permite ciertas libertades dentro de ese control que tiene. ¿Voluntad qué? Permisiva, dice el hermano Cali. Pues del escepticismo ya decíamos cómo influye. El cinicismo no sé qué tanto dentro de la iglesia, pero sí tenemos todos esos memes de los Karen y yo creo que espero que nadie se llama Karen. Bueno, y también. ¿Quieres abrir tu micrófono? Porque no te van a escuchar. Déjame bajar mi volumen. Ya puedes hablar. Esta parte del escepticismo, donde la verdad no existe, a mí me ha tocado en pocas ocasiones, pero sí me ha confrontado esta idea, porque hay cristianos que están en las congregaciones y de pronto dicen, ¿a poco nada más esa congregación tiene la verdad? Yo quiero experimentar y son cristianos que terminan haciendo meditación, yoga, son cristianos que van a sesiones, ¿verdad? De luz o creen en Dios y prenden su velador en la noche porque prenden la luz para el camino y que las cosas buenas y las vibras y todas estas cuestiones puedan llegar a un buen puerto con ellos. Entonces, me asombra mucho que dentro de la iglesia, a pesar de que, y hablo de iglesia de Cristo, ¿verdad? Este, no hablo de budistas, no hablo de otro tipo de religiones, pero sí hablo de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Es relativo el que al conocer la verdad, esta nos hace libres. Y aún así hay muchas personas que son escépticas a esta verdad. A veces es más favorable hablar del evangelio cuando viene acompañado o sazonado con estos tintes de prosperidad o cuando es sazonado con estos tintes de solucionar todo, porque en realidad no queremos tener una relación con Dios, simplemente queremos sacar un beneficio. Entonces, este tipo de ideas es interesante detectarlas e incluso hacer un examen de conciencia si nosotros, ¿verdad? Somos, qué tanto le creemos a Dios o qué tan escépticos somos concerniente a Dios. El cinismo como filosofía, ¿verdad? Yo he conocido también líderes o personas dentro de la iglesia, o no sé, me voy a involucrar yo también en la lista, ¿verdad? Quizás yo incluido en eso, de que Dios me manda a hacer una cosa, pero yo la hago muy a mi estilo, muy a mi forma, porque no me adapto a las reglas o al proceder de Dios, quiero hacer lo que yo quiero. He visto personas que tienen un lenguaje muy soez, y ellos se jactan y se justifican a sí mismos diciendo que Dios les da permiso de ser ellos mismos. Um, no que Dios no te dé permiso de ser tú mismo, sino que Dios te cambia y te transforma. No podemos seguir siendo lo mismo que antes éramos antes de conocer a Jesús. Entonces debemos tener ese cuidado.
Con respecto al otro, el que estaba Epicurismo antes de ese, del cinismo, ah, creo que estaba en la otra diapositiva. Gracias. sí, el estoicismo. Ajá, el estoicismo. Eh, Hermanos, estoy completamente de acuerdo que a veces las emociones desbordadas y fuera de control son malas, pero tampoco caigamos en el exceso de llegar a quitar o anular las emociones dentro de nosotros. Hablando del culto, ¿verdad? En esta parte del estoicismo, eh, una de las virtudes que tiene la iglesia es eso, de que debe haber amor los unos por los otros. Esta emoción, este sentimiento, esta decisión, como cualquier ser humano pudiera determinarla en su vida. Algunos piensan que solamente es una emoción, algunos piensan que solamente es un sentimiento, algunos piensan que es solamente una decisión. No voy a decir cuál es correcta o cuál es incorrecta. Simplemente el estoicismo ha jugado una parte fundamental donde queremos actuar como robots de cierta manera en el evangelio, porque no queremos dejar fluir lo que Dios es en nosotros. Nos cerramos tanto que pensamos que debo yo de dejar mi emoción a un lado y volverme alguien que sea completamente lógico y racional. Y de pronto, por eso hay una confusión, sobre todo en jóvenes universitarios, porque como todo es lógica, bien pensado, bien razonado, de pronto ya no cabe la fe en ese sentido. Entonces sí hay que tener cuidado con estas partes. Ahorita vemos las anteriores. Sobre todo estas tres juegan un papel fundamental en el día de hoy. Vamos a ver sobre el platonismo. Bueno, esta parte, el Platón, algunos argumentan, ¿verdad? Que él no creía en nada, en sus dioses, pero él hablaba de un mundo espiritual y un mundo material, y los dividía. La diferencia o lo que se pudiera llegar a confundir en el cristianismo es que precisamente nosotros somos una combinación de esos dos elementos. No podemos separarlas. Entonces, sí es muy necesario comprender el tipo de ideas para después no estar confundidos. Por ejemplo, Platón también era muy humanista, resaltaba las virtudes del ser humano, y de pronto en la iglesia también, creo, creo que a Gabriel ya te voy a echar de cabeza, amigo. Vi una publicación que decía, ¿verdad? A veces los cultos se vuelven una predicación de autoayuda en lugar de ser una predicación de la palabra de Dios. Y estoy completamente de acuerdo. A veces nuestros mensajes son muy humanistas. Tú puedes, ¿verdad? Échale ganas, eres especial. Y elevamos mucho el ego humanista en esa parte, cuando en realidad lo que se debe de exaltar es el nombre de Jesucristo, la labor que hace el Espíritu Santo, de la guianza que él hace y la transformación que hace en nosotros. Entonces sí, debemos tener cuidado. Con respecto al gnosticismo, a mí me ha tocado escuchar, ¿verdad? Esta parte de cristianos que llevan la rosa bendita a su casa para no tener problemas, que tienen su pulserita roja en la mano, ¿verdad? Para el mal de ojo, y todas estas cosas de este conocimiento esotérico, eh, cristianos que piensan, ¿verdad? Que solamente con el poder de la palabra se van a hacer realidad las cosas. Y pues son ideas filtradas, que suenan bien, que parecen gratas a la presencia de Dios, pero en realidad no lo son.
no sé, ¿verdad? Igual a lo mejor algunos lo hemos hecho en broma. Nos ponemos cierta playera porque es la playera de la buena suerte y si no la traemos puesta, pues nos puede ir mal, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de poner la religión con sesgos esotéricos o de magia, de ciertas cosas ocultas, debemos de tener cuidado. Yo creo que sí me escucho yo también. Sí, te Ok, escucho. yo creo que ahí también va un poco de la idea de que podemos manipular a Dios, que podemos, ya se me fue el pensar. Bueno, no vamos tan lejos. Hace algunos años, el mundo artístico cristiano se juntó para orar y tener un concierto por un cantante que tenía cáncer. Y una cantante, voy a omitir su nombre, pero una cantante expresó en su oración: no aceptamos un no por respuesta. Entonces, se nos ha enseñado relativamente de 10, 15 años para acá, a la fecha, se nos ha enseñado que nosotros podemos manipular a Dios, ¿no? No sé, o le podemos exigir a Dios o simplemente con la expresión declara que tienes, ¿verdad? O sea, ¿quiénes somos nosotros para argumentar ciertas situaciones de exigencia o de que Dios nos tiene que contestar lo que nosotros creemos porque creemos que tenemos fe o porque creemos que nos lo merecemos? Entonces sí, esa cuestión que menciona Sherry es de cuidado. Nosotros debemos apelar a la misericordia de Dios porque si Él quiere, pueden hacerse las cosas. El epicurismo es hay ciertos estándares que nosotros debemos manejar, pero no vamos muy lejos. Hay un problema en la luz del mundo en Guadalajara, precisamente por eso, por llevar el placer a la iglesia. Y esto en términos sexuales, ¿verdad? Dios no nos manda a tener placer sexual en ninguna índole en su adoración. Es algo que se suponía venía en la adoración de otros cultos, a otros dioses. Pero Dios, nuestro Dios, no nos pide eso en su adoración. Al contrario, Él quiere santidad de parte nuestra. Es todo lo contrario. Politeístas, muchos dioses, aquí nada más tenemos uno. Y aunque son tres representaciones del mismo, tres personas, nunca se ha tomado la libertad de decir, eh, somos muchos dioses o somos varios dioses. Al contrario, Él se manifiesta como un único Dios. En el epicurismo yo veo dos cosas más. Yo veo que mucho se nos dice que nos tenemos que autocuidar, que tenemos que pues hacer cosas para nosotros mismos. Y hasta cierto punto sí debemos procurar dormir nuestras horas y cosas así, pero llega a ser un perseguir el placer, perseguir cuando a veces Cristo nos llama a sufrir, a veces nos llama a desvelarnos para ayudar a un hermano. A veces no podemos siempre estar buscando nuestro propio bien, tenemos que preocuparnos por el bien de otros también. Y lo otro en que lo veo que se puede mezclar un poco con algunas de las otras filosofías, pero cuando la gente dice, pues, si yo siento amor, no puede ser malo, aunque sea del mismo género, aunque sea de... Yo siento que ese perseguir el placer también cae dentro
de ello mismo. Ajá. Claro. Solamente me gustaría cerrar esta parte, ¿verdad?, de cuidarnos con el consejo que el apóstol Pablo da a Timoteo. Le dice, evita fábulas, evita genealogías, evita escuchar cosas sin sentido, no discutas, no pelees. Incluso le dice, ¿verdad? El ejercicio corporal para poco es provechoso, mejor ejercítate en la piedad. Y Pablo no está diciendo, ¿verdad? El gimnasio es pecado y todos los que salen a correr se van a condenar. No, lo que él está diciendo es simplemente esto, no veas solamente por ti. No veas solamente por ti. Obviamente, hermano, si tienes alguna enfermedad, te invito a que salgas a caminar 20 minutos, a que cuides tu alimentación, a que hagas cambios para mejorar tu salud. No estoy aconsejando lo contrario, al rato van a decir, no, pues a la salud del hermano Calín me voy a echar estas tortas a medianoche porque él dijo, y arriba la piedad. No, estoy Amén. hablando de que debemos tener sumo cuidado de no contaminar la doctrina de Cristo con ninguna idea que parezca buena, con ninguna idea que suene bonita, con ninguna idea que no pertenezca al rubro bíblico. Y eso es lo que al pueblo judío le pasó en su entorno. Estaba tan rodeado de tantas ideas que se paseó Dios sobre ellos, el Emmanuel estuvo con ellos, Dios con ellos, y no lo reconocieron. Entonces debemos tener cuidado también nosotros de que no nos pase igual. Dios les bendiga. Pues mi micrófono está puesto, mi volumen está mal. Pues ya que terminamos, le voy a volver a pasar a Kalin para que nos despide en oración, o no sé si hay algún comentario por ahí. Pregunta, duda, queja. Pues si no, cedo el lugar a... Ah, sí. Es que estaba abierto. ¿Querías decir algo, hermano Gabriel? ¿Sí me escucha? Sí, no, hermano, muy, muy claro, gracias, muy completa la información, en lo que pude escuchar, porque estaban aquí los clientes, pero gracias, hermana Sherry, por enriquecer tanto, ¿verdad? A veces Gracias a Dios. vemos todo eso, pero y se nos olvidan cómo todas estas culturas y toda esta filosofía eh, a- llega a captar a mucha gente actualmente, ¿verdad? Hay mucho de estoicismo y todo eso hoy en día. Y es bueno saberlo. Pues gracias a Dios que podemos estar estudiando juntos. Y me ayuda mucho que Kalin pues pone su grano de arena, y pues también ustedes si tienen algo que decir, pues también adelante. No olviden marcar su presencia en la... Ajá. Por si alguien lo duda, voy a poner el mío. Y vamos a pasar a Kalin. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, por esta noche y porque nos permite aprender de su palabra de una manera diferente a como estamos acostumbrados. Normalmente se especializan en los estudios, ¿verdad?, para dar este tipo de información. Y a veces yo me confundía mucho porque a veces en la Biblia dice, y subieron este, al templo, Jerusalén. a Jerusalén, y uno ve el mapa y dice, bueno, ellos estaban más al norte todavía.
de dónde, cómo es que subieron, y esa parte geográfica es la que llega a veces a confundirnos en nuestra lectura. De pronto pareciera, ¿verdad?, que Jesús está en la misma lectura, ¿verdad? Haciendo recorridos cortos, pero son caminatas muy largas. Y de pronto ya no está en cierta provincia, ya está en otro lugar. Y eso lo disfrutamos al entenderlo, ¿verdad? De esta manera, de una parte geográfica que es elemental para entender. Yo siempre recomiendo, hermanos, métanse a Google Maps, recorran Jerusalén, recorran aquellos lugares en la actualidad. A veces uno no tiene dinero para ir a Tierra Santa, ¿verdad? No creo que sea muy conveniente. Bueno, en estos tiempos no, ¿verdad? Pero sí sería bueno el poder observar y ver esa tierra que se describe donde fluye leche y miel, porque es parte de la bendición de Dios. Y bueno, vamos a continuar la semana que viene, si Dios nos permite. Terminando esto y Terminando, y les aclaramos, vamos a tener unos jueves de vacaciones también para que ustedes puedan pasar tiempo de calidad con sus familias, pero lo platicamos ya el próximo jueves. Entonces, si me permiten, me gustaría orar para culminar esta clase. Te agradecemos, Señor Jesús, gracias por el tiempo que tú nos permites, Señor, gracias por el frío, gracias también, Señor, por el calor y los climas, Señor, que tú nos permites experimentar como seres humanos. Gracias, Señor, por esta clase. Sigue bendiciendo a mi hermana Sherry. Gracias por la preparación que tú le has permitido, y gracias también, Señor, a nosotros, porque deseamos aprender para poder compartir con los demás. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra como tú lo requieres, para de esa manera, Señor, hacer frente a todas las ideas y las estratagemas, Señor, que el enemigo y los hombres, Señor, de mala intención quieren poner, Señor, en nuestra contra. Ayúdanos a como iglesia a estar lo mejor preparados para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Que me da mucho gusto saludarlos, hermanos, me da gusto verles.